sé, en el paraje Chirolito. No tenemos nada. No tenemos nada, no tenemos laboratorio. Si tenemos laboratorio, lo único que tenemos es lo más básico. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Triglicéridos. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? No, de laboratorio no. ¿Qué hacemos con nuestra paciente si no Derivamos. Ah, sí, se deriva, se deriva. Bien, ustedes en el nivel que estén, o digamos, si están en baja complejidad, siempre tienen que derivar, siempre, ¿sí? En este caso, yo les puse, ya como que no sé, estaba probablemente en un hospital de mediana complejidad donde tenía, en el caso les digo, ¿no? Donde tenían probablemente acceso al dosaje de ácidos biliares, pero no es lo más común. Entonces, en general lo que hacemos es, como dijimos, siempre pensar. Y nos dicen, ¿se puede medicar? Y se podría medicar, pero siempre, 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 acuérdense eso, necesitamos dosar los ácidos biliares. Primero para hacer el diagnóstico diferencial o confirmar en este caso, porque el pronóstico es el problema en este caso. Como dijimos, vamos a tener las complicaciones maternas en general son a largo plazo, pero lo fundamental van a ser las complicaciones fetales, que son graves, y por eso es la importancia que tienen que tener ustedes. Entonces dijimos, el laboratorio es muy importante y es fundamental. Tenemos también otros marcadores, digamos, pero el marcador más sensible, como dijimos siempre, son los ácidos biliares. Eso es lo primero que tienen que pensar. ¿Cuáles son los marcadores? Que en este caso, como dijimos, para recordar, son los ácidos biliares. Entonces, el diagnóstico es clínico, como ustedes ya dijeron, y bioquímico, principalmente basado en los ácidos biliares y en las enzimas hepáticas. ¿Por qué necesitamos y por qué necesitamos derivar? ¿Cuáles son las características que dijimos por qué derivamos? Recién dijimos por el sufrimiento fetal, es decir, por el riesgo fetal. Ahí se me cayó la lista. A ver, Soler Sosaya, ¿qué te parece por qué vamos a derivar? ¿Por qué derivamos? Dijimos ya una causa, que es que, por ejemplo, no tengamos disponibilidad del dosaje de ácidos biliares. Sí, te escucho, Fátima. Sí. Pero es porque es una patología que tiene alto riesgo de muerte fetal y hay que derivarlo. Sí, esa es una más. ¿Y qué otra más? ¿Qué pasa si vos te quedás en tu localidad, además de que tenemos el alto riesgo de muerte fetal, que está muy bien? ¿Para qué derivo yo? Además del riesgo. Para evaluar en sería de moderado o alto riesgo. Bien, primero lo que yo tengo que identificar es qué tipo de riesgo tengo. Bien, Fátima. Juan Pablo Torres, ¿qué te parece, de acuerdo a lo que leíste y a lo que contestaste en el caso, qué te parece, cuánto es el valor cuando nosotros repetimos y hablamos de riesgo? ¿Cuál es el valor, por ejemplo, para determinar que sea un alto riesgo? ¿Cuál es el valor de ácidos biliares? ¿Cuál es el valor? Para que sea de alto riesgo, tiene que ser superior a 40. ¿Y las enzimas hepáticas cómo tienen que estar? Tenían que estar aumentadas también, pero tenía que ser más del doble, creo. Bien, bien. Vallejo Eliana, ¿cuándo hablamos de moderado riesgo? De moderado riesgo hablamos cuando hay valores de ácidos biliares entre 20 y 39 unidades por mol, digamos, por litro. Y cuando tenemos enzimas hepáticas que aumentan menos del doble, o sea, aumentan, pueden aumentar o no, pero si aumentan no tienen que aumentar más del doble.
Fernández Alejandro. Sí, doc. ¿Cuál es el bajo riesgo? ¿Cuál es el valor para hablar de colestasis de bajo riesgo? ¿Qué valores tendrían que tener tus ácidos biliares? Tayana Novo, ¿qué te parece? Sí, acá estoy. Tiene que tener 10-19, de 10-19 unidades milimolar. Y la enzima hepática tiene que estar normales. Bien. ¿Y cuál es el valor normal en general de los ácidos biliares? Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. No, está bien, vos está bien, participaste. Axel, ¿qué te parece? Axel Espontón. ¿Puede ser menor a 10, doctora? Siempre tienen que ser de menor a 10. Bien. Entonces, una vez que nosotros calificamos el riesgo, por eso derivamos. Primero tenemos que saber en qué riesgo está nuestra paciente y de acuerdo al riesgo, qué es lo que vamos a decidir. Si se hace tratamiento ambulatorio, ¿se deriva, digamos? Depende. Conducta y manejo. Claro. La conducta y el manejo, ¿en qué se basa? ¿En qué cosas se basa? Según el riesgo. Si es bajo, moderado o alto. ¿Y qué más? Que es fundamental. Las semanas de gestación. Sí. Exactamente. Siempre tienen que tener en cuenta las semanas de gestación. ¿En qué casos vamos a hacer tratamiento ambulatorio? A ver, Cuando es de bajo riesgo. cuando es de bajo riesgo y también hay en otra situación. A ver, Claire. Moderado ¿qué te riesgo. parece? En moderado riesgo que tenga menos de 28 semanas. Bien. ¿Y cuándo internamos? En un riesgo moderado mayor a 28 semanas o en un alto riesgo. Bien, excelente. Recuerden, en alto riesgo siempre se interna y en las mayores de 28 semanas también siempre se interna. Y algo que es fundamental que tengan en cuenta, ¿por qué se producen las complicaciones en el feto? ¿Quién me explica por qué se producen y qué complicaciones tenemos en el feto? ¿Y cuándo tenemos más complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones tenemos? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Qué tipo de complicaciones tenemos? Que se puede desencadenar un parto prematuro. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Está bien, Romina? ¿Van participando? A ver. Distrés respiratorio. Gracias, Sieti. Sí, muy bien. Gracias, Sieti. Perdón, Doc. El sufrimiento fetal agudo también Sí. sería una de las complicaciones fetales. Sí, ¿qué más? ¿Se me escuchó? Uy, se me ¿Se te corta. escuchó? La Sí. muerte fetal. Sí, exacto. Exacto. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Alguien más o menos se acuerda con qué está relacionado el parto prematuro? ¿Puede ser por el incremento en la expresión de los receptores de oxitocina del miometrio? Así es. Entonces están más sensibles y como hay también secreción de prostaglandina, eso aumenta que se desencadene más prontamente, digamos, el parto prematuro. ¿Qué otra cosa más? Y el meconio. El meconio. Bueno, ¿y por qué piensan ustedes que se puede producir el meconio en este caso? ¿Está bien, Eugenia? ¿Alguien más? Diego Tofaletti, ¿qué te parece? Nosotros en la colestasis tenemos complicaciones fetales, ¿sí? Una de las complicaciones fetales, habíamos hablado que se presenta meconio en el líquido amniótico, ¿sí? Entonces estamos hablando, bien, entonces ¿por qué te parece a vos de que se produce el meconio? Doctora, puede ser que aparte de la hipoxia, digamos, va a ser por estimulación de los ácidos biliares sobre el colon fetal. Exacto, tenemos dos mecanismos.
ácidos biliares lo que hacen es estimulan la motilidad colónica. Al estimular la motilidad colónica, obviamente que se va a producir meconio. Y también lo que hacen, digamos, los ácidos biliares es que producen vasoconstricción de la placenta a nivel vascular. Entonces, al haber vasoconstricción, va a haber hipoxia. Y si hay hipoxia, hay sufrimiento. Y entonces, por lo tanto, también va a haber meconio. ¿Qué otra cosa más se presenta además de eso? Es para que comprendan la fisiopatología. Muy bien, Jacqueline. ¿Qué más? ¿Qué otra complicación podemos tener? ¿Distrés respiratorio? Sí, también el distrés respiratorio, que tiene que ver fundamentalmente con la prematurez. Y hay algo característico, a ver si no lo saben, lo hablamos entre todos. Estefanía, ¿qué otra cosa sé que vos leíste en la bibliografía que también se produce en el feto? Otra cosa que producen los ácidos biliares en el feto. Yo leí las complicaciones que ya dijeron mis compañeros, y aparte de que cuando se libera el meconio, eso estimula la endotelina y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Bien, sí, también hay neumonitis en los que se comprueban luego, ¿no? Hay neumonitis, y es importante que tengan en cuenta que también producen arritmia fetal y pueden producir falla cardíaca. Sí, eso digamos, esos son, fíjense, todas las complicaciones. No sé, hay un micrófono abierto, no sé si es el tuyo. Hay un micrófono prendido, chicos. Creo que es el tuyo, Estefanía. Sí. Bien, está bien, ahí te muteaste. Bien, entonces esas son las complicaciones fetales. Y de los estudios que se han hecho, por ejemplo, meconio se suele presentar en un 15% de los embarazos a término, y de los que tenían colestasis gestacional se encontró en un 58% en un estudio que se hizo de pacientes de término con colestasis, y en los pacientes de feto muerto por colestasis se encontró en el 100% meconio. Por eso es importante que tengan en cuenta cuando algún paciente les consulta, pensar en el desenlace y no, por ejemplo, que algunos pueda pensar, no, puede ser una reacción alérgica, puede ser algo que comió, algo que le cayó mal, tomó alguna medicación, o tocó alguna planta, no le voy a dar un antihistamínico, una loratadina, y no vemos el riesgo. Por eso es importante derivar, porque más aún si no disponemos de todos los estudios, esto va a ser una complicación muy grave. Y es importante la respuesta que vamos a tener, porque no todas las pacientes tienen buena respuesta, ¿sí? Entonces, para repasar, recuerden, en los de bajo riesgo el tratamiento se hace ambulatorio, y el control bioquímico, ¿cada cuánto se hace? Semanal. Bien. En las pacientes que son menos de 28 semanas, dijimos que también podemos hacer tratamiento ambulatorio. ¿Y el control bioquímico cuándo lo hacemos? Me gustaría que otro de los chicos participe. Mariel, por ejemplo, Mariel Ruchinski, ¿qué te parece? ¿Tenés una paciente menos de 28 semanas? Sí, doctora, se hace el control semanal y luego cada 2 semanas, una vez que se normaliza el laboratorio. Normaliza, perfecto. Y podemos seguir, o sea que nuestra paciente puede ir, se va al hospital, le realizan, se evalúa la respuesta, queda internada, le hacen todos los estudios, se evalúa la respuesta, y de acuerdo a la respuesta puede volver otra vez a su localidad con el dosaje, ¿sí? Y el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa, como dijimos, en las pacientes que son más de 28 semanas, que tenemos que internarlas, que eso es fundamental? ¿Cada cuánto hacemos el control bioquímico? Cada 72 horas, doctora. Bien, está cada 72 horas. Y supongamos que andamos bien, ¿qué hacemos? Cada semana. En ese caso, sí, lo escucho. ¿Cómo?
No escuché. Se le puede dar el alta y dar seguimiento ambulatorio. Sí, perfecto, muy bien, Sebastián. Y en ese caso sería el control. Si vos tenés, digamos, buen control, le podés dar cada 2 semanas, ¿sí? O cada semana. Pero con cada 2 semanas, si tiene buena respuesta, por eso es importante la buena respuesta. Si es mayor de 34 semanas de un moderado riesgo, estamos hablando, ¿qué hacemos? ¿Control ambulatorio, doctora? No, si tiene mayor de 34 semanas, dijimos que mayor de 28 la internamos. Tenemos que hacer el control bioquímico, ¿sí? Cada 72 horas normaliza el tratamiento, normaliza el laboratorio y hacemos el control semanal. Pero ¿qué pasa? Esta paciente puede, sí, si tiene buena respuesta, pero sí o sí, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo la tenemos? Hasta las 37 semanas. Hasta las 37 semanas. Bien, ahora, tenemos el alto riesgo. ¿Qué hacemos? ¿Le podemos seguir en forma ambulatoria? ¿Se interna? Siempre, recuerden. Y ahí si hay buena respuesta al tratamiento, sí. Hay que hacer control semanal. Sí, hacemos más seguido el dosaje porque estamos hablando de alto riesgo. Y los que... Hay varias, hay controversias porque algunos dicen que cuando hay mayor de 40 micromoles en el dosaje de ácidos biliares hay mayor riesgo. Y sin embargo hay embarazos que son menores de estas semanas y lo mismo tienen, no valores tan altos y tienen muy mal pronóstico, ¿sí? Entonces es medio controversial. Lo que sí o sí tienen que tener en cuenta, que vi que por ahí no todos pusieron en la resolución del caso, es que hay que hacer la maduración pulmonar. Siempre tenemos en cuenta la edad gestacional, porque recuerden que hablamos que en las gestaciones de alto riesgo tenemos que hacer la maduración pulmonar, ¿sí? Y cuando hablamos y si es más de 34 semanas, lo mismo, la internamos como siempre, hacemos el tratamiento, si tiene buena respuesta, le hacemos el control bioquímico semanal hasta las 37 semanas, ¿sí? Cuando está internada la paciente, ¿qué estudios le vamos a pedir? Silvina, ¿qué estudios le pedimos a nuestra paciente? Silvina Romero. Sí, doctora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es una paciente... ¿Qué estudios le vas a pedir a tu paciente que tiene colestasis? ¿Vos la internás o está internada tu paciente? ¿Qué estudios le van a pedir? ¿Qué estudio se pide en la colestasis cuando se interna la paciente? Bueno, se piden primero estudios bioquímicos, todo, o sea, el hemograma, cómo está la bilirrubina, también todo. Espera, nos organizamos. Vos te referís a la rutina que pedimos a cualquier embarazada, sobre todo si no está actualizado. Eso, muy bien. Además de eso, ¿qué vas a pedir? Bueno, voy a pedir una ecografía, estudios de imágenes, ecografía, estudios bioquímicos. ¿Qué estudios bioquímicos le vas a pedir? Porque vos tenés que guiarte por este estudio bioquímico para decidir tu conducta, ¿sí? Sí. ¿Qué le pedís? Lo que dijimos, lo que hablamos en la clase, y él lo que te define la conducta. ¿Qué le vas a pedir a tu paciente? Le voy a pedir ácidos biliares, GPT, fosfatasa alcalina, bilirrubina directa. Si le pedís el hepatograma, los ácidos biliares, y dentro del hepatograma ya está incluido las enzimas, la FAL, y también podemos pedir... Y también le pediría una serología de hepatitis, el coagulograma. Para hacer el diagnóstico diferencial. Eso en cuanto al laboratorio. Y en cuanto a los estudios que vos decías... Y bueno, los estudios de imágenes, haría una ecografía hepatobiliar-pancreática y una ecografía fetal también. Una ecografía obstétrica, bien, está. Y ecografía obstétrica, como entra en alto riesgo, siempre tenemos que tener un electrocardiograma, como digamos cuando las pacientes ingresan, siempre en general se le pide eso. Y bueno, en este caso, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien quiere agregar algo más? También
el monitoreo fecal o el perfil físico. Sí, eso sí, depende de la edad gestacional, acordate, el monitoreo. Bien, chicos, qué les parece que es una mala respuesta? Internamos a nuestra paciente, le hicimos los estudios de laboratorio, de imágenes, tenemos el diagnóstico, en este caso de cualquier edad gestacional que ustedes quieran, generalmente siempre es más frecuente, como su nombre, como lo indicaba, digamos, dentro de la diapositiva, en el tercer trimestre, por el aumento de las hormonas más todas las causas predisponentes que teníamos. ¿Qué es una mala respuesta? Y una mala respuesta sería cuando iniciamos el tratamiento. Silvina, está muy Sí, bien me tu cago. participación. No, para Bueno, darle gracias. participación. María Canesa, ¿qué te parece que es una mala respuesta al tratamiento de la colestasis gravídica? Que no bajen los valores de ácidos biliares. Muy bien. Bien. Martín Sotelo, ¿qué otra cosa? ¿En cuánto tiempo, María? Perdón, María, ¿en cuánto tiempo deberían bajar los ácidos biliares, aunque sea un poquito? Algo tiene que bajar. ¿Qué tiempo le damos? 48 horas o 72 horas. Una semana. Tenés que darle una semana perfecto. de tratamiento para ver si responde o no. ¿Sí? ¿Cómo va? Ok. Martín, sí, decime, ¿qué otra? Las transaminasas hayan aumentado un 50% del último valor que teníamos. ¿Las transaminasas o los ácidos biliares también? ¿Y qué otra Los ácidos cosa biliares más? también. Sí. ¿Qué otra cosa más, chicos, les parece? A ver, Nerina, ¿qué otra cosa más te parece que es una mala respuesta? Que tenga mayor sintomatología, o sea, que no se le pase. O que se intensifique. Bien. Bien. Doctora, Sí. disculpe, dentro de la mala respuesta al tratamiento, ¿podría ser también que, que desciendan los valores del análisis hepático, pero que no lleguen al valor normal? O sea, por ejemplo, que yo vea que de los ácidos biliares tengo un valor de 40, hago el tratamiento y llega a 20. O sea, descendió, pero no se normalizó. ¿Eso también es una mala respuesta? No, porque ahí, por ejemplo, en esos casos, ¿qué hacemos? No es una mala respuesta, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativa tenemos en esos casos? ¿Continuar el tratamiento? No, se aumenta la dosis. Podés aumentar la dosis, por eso tenés unas dosis máximas. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿con qué vamos a hacer el tratamiento? A ver, Araceli. Gómez Araceli. Hola doctora, perdón, no me di cuenta que no había. Está bien, no te preocupes. Decime, ¿qué tratamiento le vamos a hacer? Vamos a hacer el tratamiento con ácido uso isopsicótico, que le da 300 miligramos cada 8 horas, y hay que tener en cuenta que se hace con una dosis máxima de 1200 miligramos. Bien, ahí en esos casos, como lo que decía Ignacio, vamos viendo la respuesta y si no podemos aumentar la dosis, ¿sí? Con una dosis máxima hasta de 1200. Eso está muy bien en cuanto al tratamiento. ¿Qué hace el ácido uso desoxicólico? ¿Qué es lo que hace por lo cual se recomienda o se instituye este tratamiento? Diego Lagros. ¿Estás, Diego? ¿O te fuiste? Me disminuyeron los alumnos, ahora me faltan un poquito más. Diego Lagros, ¿estás? Bueno, bien, se ve que sabe colestasis o no le interesa. Bien, Lucas Stick, Leandro. ¿Qué funciones o cuál sería, por qué se indica el ácido uso desoxicólico en la colestasis? No, doctora, no sé. Bueno, chicos,
creo que tenemos que leer, entiendo que estén ocupados, que estén con muchas actividades, pero yo creo que esto también es como una preparación para la residencia, porque en el momento... ¿Disuelve el colesterol, doctora? ¿Cómo? ¿Disuelve el colesterol? Ya lo vemos. Bueno. Ya hablamos. No, les quiero comentar nada más que entiendo que tengan múltiples actividades, que entiendo que por ahí están cansados probablemente, pero creo que estas instancias donde ustedes están un poco agobiados, que no tienen las prácticas esenciales, y si bien esto tal vez no es lo ideal, es lo mejor que la facultad puede hacer por ustedes en estos momentos, porque le busquen una alternativa. Pero tómenlo, siempre busquen el lado positivo de las cosas, tómenlo como una preparación para la residencia y se van a acordar de mí, porque tienen que trabajar tanto y es tanto el esfuerzo físico que tienen que hacer en cuanto a andar con los pacientes, y además de eso tienen que estudiar cada cosa o cada paciente que se les presenta, tienen que hacer ateneos, tienen que hacer un montón de clases, así que traten de ir viendo cómo se van a ir organizando. Creo que esto es un preparativo nada más. En cuanto al uso de soxicólico, lo que hace es reemplazar a los ácidos biliares más citotóxicos y también inhibe la reabsorción intestinal, porque se acuerdan que hablamos que hay una alteración en la excreción y en el transporte, entonces al estar tan concentrado, eso digamos perjudica no solo a la madre sino al feto, porque el feto también sintetiza ácidos biliares, pero su mecanismo de excreción digamos es como que está inmaduro todavía, entonces como que se vuelve a reconcentrar y produce todos los efectos, dentro de esto la citotoxicidad. Y el ácido uso desoxicólico es muy noble en ese sentido, porque ayuda a todo esto y además tiene muy pocos efectos o casi nulos, digamos, efectos colaterales, por eso es bueno, digamos. En cuanto a eso, en cuanto al ácido uso desoxicólico, ¿qué otra cosa también tenemos que hacer? ¿Qué otro tratamiento? Dentro del tratamiento tenemos el ácido uso desoxicólico, ¿qué más? La loratadina, doctora. Y la loratadina según necesidad, sobre todo como que le deja dormir mejor también a la paciente, además que le disminuye el prurito, como que tiene un leve efecto, digamos, como sedativo, digamos, pero muy leve, que no afecta por supuesto al feto, pero entonces también le permite descansar mejor. Fundamentalmente, además de esta medicación, ¿qué es lo que dijimos? Que es que además de esto, ¿qué le vamos a hacer a nuestra paciente? La maduración pulmonar. Exacto, es muy importante la maduración pulmonar. Bueno, creo que todos saben el esquema de la betametasona, ¿sí? Y además, ¿qué otra cosa que es fundamental? La dieta hepatoprotectora. Exactamente, vamos a suprimir ¿qué cosas? Alimentos ricos en grasas, embutidos. Bien, todo lo que proteja el líquido al hígado vamos a fomentar. Y una muy buena hidratación fundamentalmente. Doctora, en cuanto al tratamiento, si yo la derivo para internar, el tratamiento se lo hace en el hospital, digamos. El ácido urso desoxicólico se da solamente en comprimidos o se puede dar endovenoso. En comprimidos, o sea. Ah, bueno, eso era mi duda. Sí. Bien, entonces hacemos, digamos, el tratamiento y como les decía, el tratamiento es para ver la respuesta, porque de acuerdo a la respuesta va a ser la conducta, donde tenemos que tener en cuenta la edad gestacional para la maduración pulmonar. Y está demostrado que sí o sí necesitamos finalizar el embarazo ¿a qué semana? 37. A las 37 semanas. 37. Sí, porque después de eso aumenta el riesgo de mortalidad fetal. ¿Cuándo vamos a finalizar antes de las 37 semanas? A ver, Ezequiel, Nahuel, ¿cuándo finalizamos antes de que los vi que están juntos por eso? ¿Cuándo finalizamos la gestación antes de las 37 semanas? Cuando hay evidencia de sufrimiento fetal. Sí, ¿qué más? Una mala respuesta al tratamiento puede ser. Sí, muy bien. Cuando hay antecedente de feto muerto por colestasis. Exacto. Ahí se finaliza en esa etapa. Y la vía del parto, como siempre decimos, tiene que ver con la edad gestacional, con el nivel de riesgo
riesgo y con las condiciones obstétricas. Y algo fundamental que tienen que tener en cuenta es que esta es una paciente que una vez que ha nacido, ¿sí?, su hijo, tenemos que seguir controlándola en el puerperio, ¿sí? ¿Y qué control le vamos a tener? ¿Y al cuánto tiempo? A ver, Matthew, Sofía, ¿qué controles tenemos en el puerperio de una paciente con colestasis? Se hace un perfil hepático a las 48 horas posparto. Bueno, hay que aconsejar a la paciente la lactancia materna. No, espera, déjame algo para otros compañeros. Bueno. Muy bien. En general se hace un control a las 48 horas posparto para ver, digamos, cómo está no solo clínicamente y bioquímicamente, pero cuánto más o menos tardan en descender o en normalizar este laboratorio. Parra, Noelia, ¿qué te parece más o menos? ¿Cuánto tarda? El perfil hepático, el control era a las 48 horas. Sí, pero ¿cuándo te parece más o menos que va a estabilizarse tu paciente o a normalizar, digamos? Porque va a ir descendiendo y vos le vas controlando por lo que tenías anteriormente, pero ¿cuándo te parece que normaliza o que está, digamos... ¿Una semana? Mira, la bibliografía dice que más o menos normaliza los 15 días, pero realmente bien, digamos, los parámetros, los últimos parámetros o los últimos controles que vamos a tener van a ser más o menos entre las 6 a 8 semanas. Ahí debería estar como un paciente que no ha tenido ninguna alteración hepática. Y tenemos que, además, hacer la consulta postnatal, como dijimos, para ver justamente el parámetro y ver la sintomatología, que eso es fundamental porque la mujer tiene que disminuir sí o sí su sintomatología. ¿Y a ustedes qué les parece en cuanto a qué métodos le van a dar a esta paciente? ¿Qué método anticonceptivo? Los no hormonales, doctora. Bien, ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar los no hormonales? Porque, o sea, hay mayor riesgo de recurrencia. Sí, o sea, porque las hormonas, los estrógenos estimulan. Perdón, Mariel, no te escuché, sí, doctora, puede ser porque contengan, o sea, no sé si se me escucha bien ahora. Sí. Puede ser porque contengan hormonas esteroides y más si la mujer tiene predisposición genética podría generar una colestasis. Exacto, sí, así es. Como tiene una cierta predisposición genética y tiene una sobrecarga de esteroides, vos le vas a estar agregando, y recordemos que las hormonas son como procolestásicas, entonces es fundamental un método no hormonal. ¿Y qué método no hormonal, por ejemplo, conocen ustedes? Preservativo. ¿Otra cosa más? ¿Qué hay? ¿El DIU? DIU de cobre. Bien, sí, el DIU, exactamente. El DIU también se puede utilizar. ¿Qué complicaciones maternas, por ejemplo, a largo plazo podemos tener? Riesgo de litiasis vesicular, pancreatitis, cirrosis no alcohólica. Sí, ¿qué más? Valentín, Pascua, ¿qué te parece? ¿Nombraron litiasis? ¿Nombraron cirrosis no alcohólica? ¿Pancreatitis ya nombraron? Creo que sí, tu compañera. ¿Y qué otra cosa más? ¿Y continúe con hígado graso? Más bien una colecistitis. Esas son las complicaciones maternas a largo plazo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Doc, yo tengo una duda. No me quedó claro bien si la maduración pulmonar se hace solo cuando es de alto riesgo o también se le puede hacer de moderado riesgo, tipo profilaxis. Sí, en realidad, toda paciente que vos tengas en alto riesgo vas a madurar. Siempre que tenemos alguna paciente en alto riesgo, maduramos, ¿sí? Bien, por supuesto, siempre dentro de la edad gestacional. O sea, perfecto. A
esta paciente sí le vamos a dar maduración, o sea, vamos a inducir maduración pulmonar, ¿no? Sí, vamos a incluir maduración pulmonar. Ustedes lo que hacen es siempre, recuerden algo que les quiero para que tengan en cuenta, sobre todo cuando van a responder un caso o tengan algún examen. Ustedes siempre primeramente se tienen que situar en qué lugar están, ¿sí? Entonces, en este caso ustedes están en un CAPS. Está perfecto, lo que ustedes tienen que hacer es la derivación, pero también tienen que conocer lo que se hace en el segundo nivel. Por más que ustedes no lo hagan, tienen que conocer, así que está perfecto. Entonces, su diagnóstico era gestación de 31,3 semanas, si más no recuerdo, colestasis gravídica, riesgo moderado. Es el diagnóstico, la conducta es la derivación y la internación, ¿sí? El manejo es el tratamiento, la maduración pulmonar y dentro eso es el manejo, y dentro del tratamiento van a incluir el ácido urso desoxicólico de 300 miligramos, van a incluir la betametasona intramuscular cada 24 horas, 2 dosis, van a incluir la loratadina de 10 miligramos según necesidad y por supuesto la dieta hepatoprotectora. ¿Bien? Igual yo les voy a subir por supuesto la resolución. Bueno chicos, si no hay más preguntas, los libero porque tienen clase con la doctora Abreu y espero que puedan organizarse, porque entiendo que es difícil para ustedes esta que sea su primera rotación y tantas cosas a la vez, pero por eso les digo, tómenlo como positivo, un preparativo para la residencia, porque la verdad que les va a faltar tiempo en ese momento. Y bueno, y les deseo que tengan muchos éxitos, así que tengan buena tarde. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.